en productos forestales y el doctorado en procesos biotecnológicos. Y después se fueron a hacer estancias postdoctorales, 3 de ellos, ¿no? Se me olvidó poner aquí el logo de la Universidad de Laval en Canadá para la doctora Ale, que hizo un postdoctorado ya. El doctor Milton Vázquez hizo un postdoctorado en el CINVESTAP Querétaro, donde se especializó en la XPS, que es la técnica que él domina. Y el doctor Edgar López Naranjo hizo su doctorado en el CICI después de hacer la maestría en química. Él no la hizo en ingeniería química. Fue más por el lado de la síntesis. Y después de ese doctorado, hizo una estancia también en el CINVESTAP Querétaro. El caso de Eric es curioso porque es el único que hizo su postdoctorado en una universidad canadiense distinta a la que normalmente hacemos colaboraciones, que es la Universidad de Gales. Sí, dime. Me está compartiendo su pantalla. Ay, Dios mío, ¿en serio? ¿Por qué no me dicen? No, vamos a reiniciar todo. Va de nuevo. Dios santo. No, César, ponte más trucha, por favor. Interrúmpeme. Les ofrezco una disculpa. Entonces, tengo unas 2 diapositivas que no vale la pena retomar, simplemente mostrarles, estas son las caritas de las personas que estaba hablando, y nos vamos rápido con las líneas de investigación. La intro es, conformamos un grupo de profesores y de investigadores porque la Secretaría de Educación Pública está muy preocupada porque colaboren los profesores, ¿no? Que no sean carreras independientes, que cada quien jale para su lado, sino que se empiece a formar una red de conocimiento que a su vez se ve reflejado en que la productividad aumenta y se integran también más personas, ¿no? O sea, podemos, por ejemplo, involucrar más alumnos si cada profesor aporta algo en conjunto para un mismo fin. La primera de las líneas de investigación, que ya les mencionó César cuando hizo la introducción, es mezclas y compuestos poliméricos. Si ustedes, por ejemplo, van a desarrollar un trabajo en polímeros, lo que se van a dar cuenta es que ya hay muchos polímeros hechos, ¿cierto? Hay gente que se dedica a hacer síntesis, pero la síntesis, por ejemplo, en el campo de la biomedicina, es muy arriesgado proponer una síntesis de un material nuevo. Habría que trabajar con materiales que tienen ya aprobaciones, por ejemplo, de la FDA en Estados Unidos, para decir, no van a ser tóxicos y podemos hacer liberación controlada de fármacos, por ejemplo, ¿no? Pero si se avientan a hacer la síntesis, entonces tendré que pasar un protocolo quizás de varios años, varias décadas, para que eso se logre, y no es, muchas veces no tenemos tanta paciencia, ¿no? Académicamente hablando. Una de las opciones es que no mezclamos cosas que ya conocemos, es decir, cosas que ya tengan certificaciones, cosas que sepamos que no van a tener rechazo, por ejemplo, por parte de la industria o por parte del usuario para que se utilice. Y pensar en que podemos, esas mezclas nos van a llevar a propiedades específicas, es decir, si yo veo que este material tiene cierta propiedad y lo mezclo con otro, quizás haya sinergia entre esas características y podamos ofrecer algo nuevo. ¿Cuáles son las alternativas que actualmente vemos? Que, por ejemplo, varias piezas de suspensión de automóviles son en realidad materiales hechos como compuestos. Es una fibra de carbono que va reforzando una estructura de un material termoestable, un polímero, y tiene características similares a los metales que originalmente se utilizaban. Eso nos va a llevar también a pensar en cosas como, si hay muchos polímeros, ¿qué hacer cuando ya fueron utilizados, ¿no? Entonces, tomar en cuenta este asunto, este concepto de la economía circular también ya forma parte de nuestro quehacer como investigadores. Entre ellas está el asunto de reciclar polímeros. ¿Qué hacemos con los residuos que dejamos, no? Entonces, no sé si ubiquen, pero el Laboratorio de Investigación de Desarrollo Tecnológico en Reciclado de Plásticos, el IDETREP, fue, digamos que fue propuesto por miembros del cuerpo académico. La puesta en marcha también la realizó el doctor Rubén y el doctor Milton Vázquez, y actualmente ellos están a cargo pues de mantener funcionando esta planta, que se dedica a reciclar poliolefinadas, que son los polímeros como el polietileno, que están en el número 2, el número 4 y el número 5. El polipropileno, ¿por qué? Por el sistema de lavado. Tiene una característica interesante esos 3 polímeros que permite, por ejemplo, que su densidad es más baja que el agua, permite que el sistema de lavado pueda recuperar el material que flota en una tinita que está instalada ahí. Y la otra es, hay que pensar cuáles estrategias. Tenemos identificadas, por ejemplo, un par de polímeros. ¿Cómo los vas a procesar?
¿Qué quieres producir? ¿Quieres producir una pieza que va por inyección? ¿Quieres producir una pieza que quieres imprimir en 3D? ¿O quieres utilizar rotomoldeo? Pues tenemos que entonces probar las diferentes estrategias para poderlo procesar y darle la forma que necesita el producto final. Y una de las, también de nuestros fuertes es después caracterizar esas piezas. ¿Qué propiedades principales tienen las piezas después de haber seleccionado los componentes que la conforman, después de haberlas procesado? Evaluar cuáles son sus propiedades principales para ver si realmente funcionan para la aplicación que tenemos en mente. Esa caracterización nos ha llevado a tener una gran cantidad de equipo que nos permite determinar esas propiedades. ¿Cómo voy a estructurar pues este asunto de las charlas? Bueno, de estar hablando de diferentes artículos, lo estructuré tomando en cuenta uno de los autores como miembro del cuerpo académico, aunque no se limita a que sea solamente un autor, ¿no? Puede haber varios, pero seleccioné 2 artículos de cada miembro del cuerpo académico y voy a iniciar con la doctora Aida Alejandra Pérez Fonseca, que como lo dije, hizo su posgrado en la Universidad Laval, en Canadá, está en Quebec City y sigue teniendo colaboración con el profesor Denis Rodríguez, que fue, por cierto, compañero del doctorado del doctor Rubén González en la Universidad de Sherbrooke, pero trabaja ahí en la Universidad de Laval. Y es donde está haciendo su estancia postdoctoral también el doctor Roberto Carlos Vázquez Fletes, que está presente en la audiencia el día de hoy. Bien, voy a poner imágenes de los alumnos que estuvieron colaborando, porque esta es una invitación hacia ustedes, ¿no? Sé que a veces nos vamos con el gancho que nos hace trabajar con ciertos proyectos, es quién lo va a dirigir. Pero también hay que poner atención es quién ha colaborado con ellos, qué están haciendo actualmente. Y me da mucho gusto ver que Miguel Gallardo Cervantes fue un alumno de la maestría en Ingeniería Química y saber que, por ejemplo, Martín Esteban González López ya terminó su doctorado, está en planes de hacer una estancia postdoctoral después de esto. Trabajaron en un proceso que muy interesante porque lo que están proponiendo ya no nada más es poner atención en los polímeros clásicos, sino en cosas que se puedan biodegradar. De ahí el nombre de la biodegradación y la mejora de propiedades mecánicas de una especie química muy específica, ¿no? Aquí la agrupa como polihidroxialcanoatos. Y eso haciendo una mezcla o un material compuesto con fibras de agave. Entonces, voy a presentar una diapositiva donde hago como un resumen de qué se trata el trabajo. Y es eso, este tipo de polímeros, aquí está el nombre completo, polihidroxibutirato, que normalmente le llaman PHB nada más, y este otro copolímero, que es de la misma estructura, pero con un cohidroxivalerato, que tiene una B y una V adicional, son sintetizados por procesos biotecnológicos. ¿Cuál es la desventaja? Que ahorita es muy caro procesarlos así, pero está bien estudiarlos desde antes, porque estas van a ser las alternativas del futuro. Y les voy a decir por qué. Porque estos polímeros no dependen de recursos no renovables, sino dependen de eso, de darle por ejemplo, hay estudios utilizando bacterias y azúcares para producir cierto tipo de polímeros. Algo por el estilo es este tipo de polímeros que presentan en este trabajo. Y además, pueden biodegradarse, que eso también es muy importante. ¿Qué condiciones creen que va a tener una pieza de basura ya que se encuentra en un tiradero, ¿no? Condiciones de humedad, condiciones de pH, contacto con el oxígeno? Si esos mecanismos y algunos microorganismos permiten reducir los tamaños de las cadenas que integran el polímero, se está dando la degradación. Hay otros términos, por ejemplo, si es compostable y tal, que no vamos a discutir tanto aquí porque en realidad los especialistas son otros autores que voy a mencionar a continuación, pero quiero que pongan atención en eso. Están proponiendo resinas distintas mezcladas con una fibra de agave que también es un residuo. La industria tequilera tiene mucha tradición aquí en Jalisco. ¿Cuál es el principal problema que tienen estos sistemas? Que uno es hidrofóbico y el otro es hidrofílico. Esa diferencia en la naturaleza hace que no se integren bien cuando se procesan para hacer una mezcla. ¿Cómo los procesaron? Utilizaron un extrusor. Un extrusor es un equipo que tiene un tornillo sin fin en el interior, o puede tener 2 de estos tornillos sin fin, que les llaman husillos, y lo que hace es utilizar una rampa de calentamiento para que el material se vaya fundiendo mientras avanza, y ese movimiento que se da entre los husillos y el material hace que se integren de forma adecuada.
se distribuya bien, por ejemplo, la fibra de agave en la matriz polimérica. Después, el proceso que le siguió en este trabajo en específico fue utilizar termocompresión. Es agarrar esos pellets, ponerlos en una base y oprimirlos con una prensa que tiene también calentamiento. El material se funde y se puede integrar en una pieza que después se puede cortar. Tenemos una cortadora láser para tener las probetas con las cuales vamos a hacer un montón de pruebas, ¿no? Pero no se integran bien, ya se los había mencionado antes. Entonces la propuesta es que utilicen una sustancia que se llama anhídrido maleico para que se inserte en la cadena polimérica. Este polímero modificado con ese injerto de anhídrido maleico se va a poner en contacto para modificar la superficie de la fibra de agave. Está reportado, lo van a ver también en otros trabajos, que el anhídrido maleico forma enlaces covalentes y enlaces de hidrógeno con algunos de los grupos presentes en el material lignocelulósico, y eso hace que se integre mejor la fibra a la matriz polimérica. ¿Dónde podemos verificar que no se ve integrado bien? En la foto que está aquí en la parte de arriba, del lado derecho de su pantalla. No sé si notan que aquí hay una estructura como porosita y hay un espacio hueco o vacío con la matriz polimérica. Ahí es una evidencia de que no hay una buena interfase entre la fibra y el polímero. Después de la modificación, tiene la foto del lado derecho. Ese espacio se ve reducido. Ahora bien, si yo hago una modificación de ese tipo, ¿dónde se ve reflejado? Pues en las propiedades. Y eso es lo que hacemos acá. Por ejemplo, esta es un grafiquito muy pequeño donde por FTIR, por espectroscopía, se verifica que se realizó el injerto y que se hizo la modificación de la fibra, pero después hay que medirle propiedades. Entonces, a las placas estas que tuvimos por termocompresión, vamos midiéndole algo. Y entonces, lo primero que midieron, este gráfico que es un histograma, la primera de las columnas, hay unas en color gris un poquito más oscuro y otro más tenue. La primera de cada uno de esos grupos de columnas es el material solo, ¿no? El material polímero sin fibra de agave dispersada en su interior, sin formar un material compuesto. Noten que sus propiedades de impacto son bajas. De hecho, es una característica que tiene el pH. Es muy frágil, es muy rígido y cuando tú lo golpeas se puede romper. Entonces, la integración de la fibra de agave tiene como intención eso, aumentar, por ejemplo, una propiedad, de ahí el nombre del artículo. Y cuando integran fibra de agave, esa propiedad aumenta. No voy a hacer los que hagan viscos tratando de ver qué valor es el que está reportado aquí, pero van a tener acceso al artículo completo para que lo puedan verificar. Y noten que la fibra de agave aumenta las propiedades de impacto, en específico las de impacto. Eso es una buena, digamos que una buena estrategia. La modificación de esa fibra también hizo que aumentara aún más esas propiedades, y lo mismo sucedió con el otro polímero, ¿no? Este gráfico me gusta mucho porque lo que hicieron fue una especie de referencia con ese hexágono, diciendo el valor que obtuvimos de módulo de tensión o de módulo de flexión es este, y el que obtuvimos con el material compuesto es la figura que se deforma. Es decir, si obtuvieron, por ejemplo, un valor de esfuerzo a la flexión más alto, este valor se desplaza hacia la derecha y hacia arriba del vértice identificado como la FS. En las pruebas de impacto también se obtuvo una mejora y es por eso que se desplaza hacia la parte de abajo. El otro vértice son las pruebas de absorción de agua. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque queremos usarlo después en algo, ¿cierto? ¿Qué tal si queremos hacer placas o como tablitas para después ponerlas para que integren, por ejemplo, una banca aquí en los jardines de Cusey? Pues entonces tenemos que evaluar qué sucedería si llueve, porque la fibra tiene características de ser hidrofílica, como lo mencioné hace un momento, y hay que verificar qué, por ejemplo, cambios puede haber en las dimensiones de la pieza. Entonces, esta prueba de absorción de agua es importante. La línea o los puntos que están cercanos al eje de las X es el polímero solo, cuando tiene características de ser hidrofóbico, y cuando se integra el material hidrofílico, pues va aumentando esa capacidad de absorción de agua. Pero lo importante de este trabajo fue evaluar si era biodegradable. Entonces, este tipo de pruebas, de las cuales estoy casi seguro que el doctor Jorge Robledo y la doctora Yolanda García del Departamento de Madera y Celulosa y Papel son especialistas, pudieron verificar que cuando se integra al PHB, la fibra de agave aumenta su capacidad de biodegradarse. Pero cuando hacen la modificación química de esa fibra de agave, incluso aumenta más los valores que habían reportado en el gráfico del medio. Es ahí donde
se redondea este trabajo, pero pues sigue todavía mucho por hacer. Recuerden que estos son materiales que son prototipos. Este trabajo también lo hizo en colaboración con el doctor Jorge Robledo y la doctora Aida Pérez, el chico este que acaba de terminar el doctorado, Martín González, el ahora doctor, y también creo que aquí puse la foto de Fernando Presas o de Juan Gutiérrez Ruiz, no recuerdo de quién fue, quién trabajaba en esta estrategia distinta. Por ejemplo, aquí mencionan composito, pero es polietileno, y entonces imagínense, el polietileno tiene esta estructura sencillísima, ¿no? Es uno de los polímeros con los que nos encontramos con más frecuencia, las bolsas, muchos recipientes para tirar basura y tal, son de polietileno. Los grandes, el Rotoplas es un gran ejemplo del uso de polietileno. Pero ¿qué tal si ponemos sobre la mesa una alternativa para obtener el polietileno que no sea de recursos no renovables? Y aquí este trabajo presenta una, que es ¿qué tal si de la producción de caña obtenemos ese etileno, que es el monómero para producir biopolietileno? Ahora bien, eso de que sea biopolietileno solamente significa que proviene de recursos renovables, pero el polietileno sigue siendo inerte prácticamente todo, no se va a biodegradar ni mucho menos, pero ahí es donde dice parte puede ser biodegradable porque estamos procesándolo con fibra. Entonces, las dos fibras que utilizaron en este trabajo fueron fibra de coco y fibra de agave. Y propusieron la misma modificación, es decir, ahora el polietileno tiene un injerto de anhídrido maleico para que se integre mejor la fibra celulósica, que puede ser de agave o de coco, y la procesaron de forma distinta. Ahí es donde estamos viendo involucrados las tres líneas de investigación. Material compuesto, una mezcla, una caracterización, porque vamos a ver ciertas propiedades, y un tipo de procesamiento distinto. Y el procesamiento, de acuerdo a lo que dice este GIF animado, es el rotomoldeo. Es como hacemos, por ejemplo, los recipientes de los tinacos que se pueden ver con esa marca comercial que ahorita metí gol al mencionarla completamente, ¿no? Ponemos polímero en polvo, en un molde que va a estar girando en el interior de un horno, y este polvo va a empezar a sinterizarse, va a empezar a formar una película en las paredes del molde, y ese molde, pues al final puede imaginar que va a ser una pieza hueca, va a generar una pieza hueca. Entonces, ¿qué hicieron? Analizaron qué sucedía cuando modificaban la fibra, lo vieron en el microscopio electrónico, una foto es la fibra sin modificar, la otra modificada, de la parte de abajo la misma fibra, pero ya utilizada en el material compuesto, sin la modificación química y con la modificación química, y normalmente el término que utilizamos para decir que hubo una reducción en los espacios que hay entre la fibra y la matriz polimérica, es que quedó embebida, ¿no? Quedó totalmente rodeada. Y después pues, verifican propiedades. Oye, hice esta modificación, hay que verificar que también funciona. El caso del polietileno es especial, de hecho, creo que no reportan aquí resistencia al impacto porque es muy bueno resistiendo al impacto. Y utilizar un material compuesto como la fibra de agave no necesariamente le da mejores propiedades, pero las modifica. Ahora ya hay que pensar, y se me olvidó mencionarlo en el trabajo anterior, si el polímero es difícil de obtener, como el caso del PHB, si yo sustituyo o empiezo a producir piezas donde estoy reduciendo la cantidad de PHB y estoy utilizando basura de la industria de la producción del tequila, pues voy a obtener una pieza que es más barata. Entonces también estamos pensando en términos económicos. Eso no sucede con el biopolietileno. El polietileno va a ser barato, siempre y más cuando tengamos todavía todos estos recursos no renovables disponibles, o que tengamos la basura, ¿no? Podemos recuperar el polietileno del basurero y procesarlo con algo más. Pero es una buena alternativa, por lo menos están viendo a futuro. Quizás después ya no haya petróleo que procesar, esperemos, ojalá ya no tengamos cada vez menos basura que se está acumulando en los tiraderos, que tengamos buenos sistemas de reciclado. Entonces vamos viendo qué puede suceder con este material que proviene del proceso de la caña de azúcar. Puse al final dos gráficos también de absorción de agua, donde quiero que noten que la capacidad de absorción del material va a depender de las características de la fibra. Como la composición química de la fibra de agave y de la fibra de coco es distinta, si piensan también la fibra de pino puede utilizarse, pero tiene mucho más resina, la capacidad de absorción
de agua va a estar en función de su hidrofilidad y se modifica precisamente porque hay que pensar que esas fibras tienen no nada más celulosa, también tienen lignina, como lo dice ahí su nombre cuando hablan a veces de materiales lignocelulósicos, y extraíbles, aceites que integran ese material compuesto natural, que a pesar de que tiene ciertas preparaciones de acondicionamiento para utilizarlo en estos materiales compuestos, pues sigue teniendo esas características que le dan capacidad de absorción de agua, ¿no? Entonces, está muy interesante que vean cómo también la capacidad de absorción se modifica con la modificación química de superficial que proponen. Vamos con el doctor César Gómez. El doctorado del doctor César Gómez es en ingeniería ambiental. Entonces, él está dando un paso también adicional al asunto de la aplicación. Vimos dos tipos de procesamiento, ¿no? Uno termocompresión y el otro rotomoldeo. ¿Qué tal si formo pellets, materiales compuestos de algún polímero y una fibra, y también utilizo otro compuesto que está reconocida por su capacidad de absorción de metales pesados en agua? Lo que voy a formar en realidad es un absorbente, un material que puedo utilizar en sistemas de absorción para remediar problemas de ingeniería ambiental. Es ahí que, por ejemplo, están involucrados 3 miembros del cuerpo académico, el doctor Martín Arellano, la doctora Ale y también Martín Esteban, que no es por nada, pero Martín obtuvo un reconocimiento a nivel estatal por el trabajo que desarrolló justo para obtener sus grados de maestría y de doctorado. ¿Qué utilizan para producir un material compuesto que tenga posibilidades de ser utilizado como absorbente? Además del polietileno, que es la misma estructura que vimos en el pasado, y la fibra de agave, utilizan un agente espumante. Este agente espumante es una especie química que, llegada a cierta temperatura, se descompone térmicamente y produce gas. Ese gas, si es producido mientras procesas la mezcla, ya sea en el caso de una extrusión o algo por el estilo, como fue en este caso, va a quedar atrapado ese gas ahí. Y lo que haces es obtener un material que tiene una estructura porosa. Muchas veces, dependiendo de la cantidad de agente espumante y la forma en que lo proceses, esa celda puede quedarse cerrada o puede quedarse abierta, es decir, se pueden interconectar entre ellas. En este caso es una celda cerrada, pero ofrece muchos huecos precisamente por la presencia de la fibra de agave. La fibra de agave, además, es como una especie de sustrato adecuado para que le podamos pegar o dejar formar una película alrededor del pellet, que en este caso fue de quitosana, o de quitosano, como algunos le nombran. ¿Para qué? Para que si tenemos una especie química, como aparece en este GIF animado, en solución acuosa, y esta quitosana tiene grupos funcionales que pueden captar esas especies químicas, específicamente las metálicas, pues pueda funcionar como un material absorbente. Los experimentos se parecen mucho a los que realizó la doctora Ale cuando tuvo su grado, y lo que van a obtener otro tipo de caracterizaciones, isotermas de absorción, cosas que tienen que ver con la ingeniería química, cosas que tienen que ver con la aplicación de la ingeniería química. Esa forma de medir cuánto metal, en este caso fuera el trabajo de cromo 6, cuánto cromo 6 se pudo captar por el material, en función, por ejemplo, el gráfico que normalmente ponen es cantidad de cromo por gramo de absorbente utilizado, nos dan ideas si se puede utilizar dentro de una columna a nivel industrial. También hay estudios donde se desarrolla cuál es su capacidad de desorción, porque si no estaríamos formando como una especie de diminutos botes de basura, ¿no? Ya tengo el cromo ahí, ¿y qué va a pasar con el cromo? No, pues confínalo para que ya nadie lo vea. No, normalmente los sistemas de absorción que vemos en la carrera son de absorción, desorción, para volver a reutilizar la resina, bueno, de intercambio iónico o el absorbente que estén utilizando, mediante un mecanismo de lavado. Otro trabajo que tiene que ver con esto fue totalmente distinto. Es decir, no necesariamente estamos utilizando un polímero como tal, porque muchas veces la gente no lo identifica así, pero sí es un biopolímero, la celulosa, con grafeno. Bueno, ahí son como una especie de laminitas, ¿no? Estos nanoplatelets que llaman acá, y es un lecho. La forma en que lo prepararon es totalmente distinta. Esa no tiene nada que ver con la extrusión que hicieron en el trabajo anterior, sino con una emulsión. Entonces, se logra una emulsión utilizando ciertos solventes, dispersan con un equipo de ultrasonido las láminas de grafeno,
Y después se forma con una solución que es una solución ácida que se le hace gotear una solución básica, empiezan a formar esferitas. Así que no tiene que ver con procesamiento que utilizamos acá normalmente en los laboratorios de procesamiento y ingeniería de polímeros. Fue en laboratorio de síntesis prácticamente. ¿Y cómo se ve la diferencia entre las partículas, estas partículas que solamente tienen celulosa y las que ya están cargadas con grafeno y tienen ese color rojo? Después quisieron ver, por ejemplo, la distribución del tamaño. El tamaño ya, incluyendo el grafeno, tuvo una distribución distinta y empezaron a ver de nuevo isotermas de absorción. Y esas isotermas de absorción nos dan idea de si este material puede ser susceptible de utilizarlo de forma industrial, pero primero hay que estudiarlo de manera muy pequeñita y para eso ya tienen mucha experiencia, pues desde lo de la tesis de la doctora Ale. La tesis también del doctor Milton Vázquez estuvo relacionada precisamente con el uso de quitosana para captar materiales de este tipo, ¿no? En este caso creo recordar que era plomo lo que estaban captando. Hacemos otro miembro del cuerpo académico, Edgar José López Naranjo, mi competencia para la clase de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Él trabaja en el departamento de Ingeniería de Proyectos junto con, bueno, está en el mismo departamento que el doctor Milton Vázquez, y en este trabajo están participando el doctor Martín Arellano, Edgar y Ale. Ahí desarrolló el trabajo Alan Martín del Campo, que es estudiante actualmente del doctorado de Ingeniería Química, pero es egresado también de nuestra carrera. Y lo que hicieron fue cosas que tienen que ver más con química, ¿no? Cosas que le pueden interesar o que puede aportar más Edgar. Y empezamos con lo que ya habían propuesto en trabajos previos, ¿no? Un material que tenga posibilidades de biodegradarse. Entonces, este es el ciclo verde del PLA, del ácido poliláctico, que es un material que tiene mucho potencial. Pero ¿dónde se pierde el potencial? Pues este GIF animado del vasito de plástico, ¿no? No es muy estable térmicamente hablando, ¿no? Muchas veces, si lo ponemos en contacto con calor, hay características que tienen que ver, por ejemplo, con la temperatura de transición vítrea, que lo hace que se reblandezca, no se funde propiamente, pero se empieza a apachurrar solito. Entonces, ¿qué propuesta hicieron? Primero, utilizar una nanoarcilla, que es la estructura que puse aquí del lado izquierdo, y modificar también con esta estructura, glicidil metacrilato, GMA, el PLA, de forma similar a lo que se propuso, por ejemplo, con el ácido maleico, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con química, y después lo que sigue, lo que distingue pues este trabajo que quise presentarlo para ustedes, es que lo procesaron de forma distinta. El procesamiento es el de inyección, es como el que está siendo utilizado actualmente para las bases de las caretas, que está haciendo el doctor Rubén aquí en el laboratorio, y que también pueden ver en muchas otras aplicaciones, por ejemplo, los cubiertos, y hay un montón de cosas que tienen que ver con esa forma de procesar plástico. Bien, ¿y qué cambios hubo? Entonces, no es nada más meterle fibra de agave, que puede tener, por ejemplo, un atractivo, ¿no? Este es un cubierto que tiene un poco de fibra de agave y tiene un aspecto estético interesante. Sino le están agregando también la nanoarcilla, y hay que verificar qué tipo de propiedades puede tener. Se miden de nuevo propiedades, por ejemplo, de flexión, donde sí ven, por ejemplo, una mejora, ¿no? Lo de la mejora también lo voy a decir con mucho cuidado, porque hay una modificación. Dependiendo de la aplicación que vayas a tener, es decir, si yo quiero modificar que la resistencia térmica del material sea distinta, que podamos, por ejemplo, usar café o que podamos servirlo para sustituirlo ahí en los expendios de café, quizás todavía no hemos llegado, pero tiene buenas propiedades mecánicas. Es decir, no tengo que perder de vista, tengo que verlo de manera holística, ¿no? Todas las propiedades son importantes. Pero efectivamente la TG no se modificó mucho, quizás todavía tendrían a lo mejor un par de grados, lograron que se modificara, pero van por el rumbo adecuado. Otros trabajos que ha desarrollado Edgar, que me parece muy interesante, es esta propuesta de reciclado de las pantallas RT, de aquellos que eran los monitores en los años 80 y en los años 90, que ahorita son un montón de basura, que tienen además plomo, un recubrimiento interno de plomo. Está muy difícil de tratar con este tipo de residuos. Utilizan un geopolímero que es distinto pues a las cosas que hacemos acá en nuestro cuerpo académico, pero él sabe de estos temas y además participa mucho también
trabajos que tengan que ver con la síntesis de nanopartículas, pero presenté solamente dos ejemplos recientes. Hablando de elementos recientes, pues el doctor Edith Omar Cisneros López es el miembro más joven del cuerpo académico, casi está recién llegado de la Universidad de Guelph, está creo que en su segundo año ya como profesor del Departamento de Física, que fue el que lo contrató, y él hizo varias cosas interesantes justo ahí en la Universidad de Guelph con el doctor Amar Mohanty. Y una de ellas tiene que ver con el uso de ese PHBV y utilizar, ellos sí lo llaman abiertamente, no son refuerzos, son rellenos. Materiales como pasto o este residuo de la producción de etanol a partir del maíz, para mezclarlo. Este es un mezclador interno, también tenemos un equipo similar aquí en el CUSEI para hacer mezclas de prototipos de materiales muy pequeñitos, y lo que hicieron fue la evaluación de qué tanto se degrada, qué tan bien se degrada, comparado, por ejemplo, contra un blanco que fue la celulosa, un prototipo de este material en un sistema que emula lo que sucede en el mar. Entonces se trajeron agua del mar, ajustaron ciertas concentraciones de cosas y midieron, por ejemplo, cuánto CO2 se producía, el porcentaje de biodegradación del material, y estas modificaciones en la composición, es decir, qué tanto estamos utilizando rellenos de uno o del otro, dan como resultado, ahí solamente fue composición lo que estaban cambiando, por ejemplo, 85% de polímero, 15% de relleno, y ver qué tan rápido se degrada. Sobre todo pensando en que ese problema ya se ha identificado plenamente y está como la gente muy alarmada respecto a los microplásticos que se pueden estar comiendo los peces, y que eso puede producir un problema de salud a la larga, ¿no? Otro trabajo que hicieron entre el doctor Rubén y el doctor Edith Omar, junto con un chico que estuvo trabajando con el doctor Orfe González, que creo que es, no sé si es José Manuel Acosta o José González García. Puse la imagen, pero no tuve cuidado de recordar quién de ellos fue, pero ahí está el crédito con la imagen, junto con una persona del Instituto Tecnológico de Illinois. Fue, ¿qué tal si produces un material de síntesis con un dispositivo de microfluídica, que son los que aparecen aquí? Esa síntesis fue de este polímero, polietilenglicol diacrilato, PEGDA, que se hace pasar por este dispositivo. Este GIF animado propone más o menos cómo se estarían formando esas micropartículas. Es una forma de síntesis muy interesante, que se le hace pasar a través de un sistema donde hay una emisión de una luz. Esa luz hace que el material se entrecruce y se pueda formar esta red. Esa red fue evaluada con una técnica de compresión, como lo que aparece en el GIF animado del lado derecho, y eso es lo que reportan aquí. Nuestra experiencia caracterizando materiales hace que también podamos expandirnos a no solamente hablar, por ejemplo, de materiales compuestos o de cosas que tengan que ver, que tengan utilidad en un campo industrial específico, sino también en este tipo de aplicaciones. Los hidrogeles pueden ser útiles para liberar fármacos. Ahora bien, el problema que pueden presentar varios de ellos es que son muy débiles mecánicamente. Probablemente a lo mejor recuerden que nuestra forma de bombear en el interior del cuerpo es peristáltica, entonces a lo mejor esos movimientos podrían destruir el material y hacer que la liberación fuera todo menos controlada. Entonces, tratar de modificar las propiedades mecánicas, como lo lograron en este trabajo, pues va en ese rumbo, ¿no? Pasemos al doctor Moscoso, Francisco Javier Moscoso. Ha hecho muchos trabajos también con materiales compuestos, materiales que tienen potencial de ser reciclables, no tanto reciclables, que tienen propiedades de hacer biodegradación, pero él propuso una forma distinta de procesar este PLA, ácido poliláctico, con fibra de nequén, que es como un primo de la fibra de agave. Usamos fibra de nequén porque ese trabajo lo desarrollaron con el CICI, con el Instituto de Investigación de Yucatán, que es donde hizo su doctorado Edgar López. Y lo primero que hicieron fue con la fibra hacerle un proceso de steam explosion. Entonces la someten a una especie como de peso, hacen que explote con vapor de agua para que abra su estructura. Esa apertura de estructura y una posterior modificación con PEG, o polietilenglicol, hacen que también que la mezcla tenga mejores propiedades. Este es un experimento clásico de TGA, ¿no? De análisis de termogravimétrico.
Mete la muestra, vas pesando la muestra, este es su peso al 100% al iniciar el experimento, pero conforme calientes vas a ver un escalón muy pronunciado, que es cuando se degrada el material. Entonces, es importante tener este tipo también de visión, ¿no? Hacia dónde vamos, qué estamos logrando con estas modificaciones, qué propiedades le estamos dando. Y la fibra de Nequén, de hecho, es bastante resistente aparentemente para este tipo de aplicación, y después hacer una evaluación de propiedades de tensión y de propiedades de flexión, que son equipos que tenemos aquí en el laboratorio. Otro trabajo de rotomoldeo, ahora es con ácido poliláctico y una mezcla con polietileno. Les dije que había a veces oportunidades ahí que podemos identificar, ¿no? El polietileno sigue siendo un material muy abundante, que podemos reciclar, que podemos recuperar incluso de la basura, y el ácido poliláctico está abriéndose brecha, ¿no? Está siendo cada vez más utilizado, pero tiene algunas propiedades que no le permiten que esos campos de uso se vayan expandiendo. Entonces, hicieron una propuesta, un trabajo que desarrolló Eduardo Ruiz Silva, que actualmente es ya profesor de asignatura del departamento, y una alumna del doctorado, Mirlet Rodríguez, junto con el doctor Rubén González y la Universidad de Laval. Ahí está Denis Rodríguez. Entonces, lo que hicieron fue procesar el ácido poliláctico con el polietileno, que es un material muy utilizado en cuestiones de rotomoldeo, pero con dos estrategias diferentes. Una es que los mezclaron en fundido, por extrusión, asegurándose, por ejemplo, que sí tuvieran una buena integración. La otra estrategia es una pensando a nivel industrial, porque eso también es importante, ¿no? ¿Qué es lo más fácil que podemos hacer? Pues tener polvo de PLA, polvo de polietileno, mezclarlo en seco y después verificar sus propiedades. Este trabajo me parece que aporta mucho en ese sentido, porque no solamente buscaron una composición que, por ejemplo, tuviera buena resistencia al impacto, como si lo logra una composición de 25% PLA, 75% polietileno, sino también la comparativa. ¿Qué tal si lo mezclo en fundido o qué tal si lo mezclo solamente en seco, ¿no? DB es la mezcla en seco, y casualmente, o más bien, el resultado que están reportando es que la mezcla en seco fue más efectiva. Además de que ahorraron tiempo, están dándole una opción al industrial para que suceda esto. ¿Cuál es la razón por la cual no funcionó tan bien la mezcla en fundido? El PLA se degrada térmicamente. Entonces, esa imagen es muy interesante, porque el de la izquierda es el dry blending, el de la derecha es la mezcla en fundido, y a pesar de que no tiene una morfología, que la estructura a esa escala no es tan, no se esperaba mucho del material, resulta que sí obtuvieron un resultado interesante. Ya vamos con Martín Rigoberto Arellano. Están ordenados así como nos entregó el papel de la CP, con el nombre propio, así que por eso empezamos con Aida Alejandra y ya vamos en la N. Este material es un PVC. Lo modificaron para ver qué tan amarillo se ponía. Tengo entendido que este trabajo lo desarrolló con Javier ya desde hace mucho tiempo, pero hasta hace poco publicaron el artículo y involucraron a una chica que obtuvo su grado de maestría en química aquí en el CUSEI. Pero este otro está participando Alan, que es alumno del doctorado del doctor Martín Arellano, junto con Ale Robledo, el doctor Jorge Robledo y el doctor Martín Ravelero, que para muchos es conocido porque justo da la materia de polímeros en la licenciatura. Y aquí lo que están haciendo es utilizando un equipo que lo que pretende es ponerle en condiciones semejantes a que si tú dejaras la muestra en contacto al sol durante muchas horas, muchos días, muchos años, pero de manera acelerada. Entonces, la propuesta fue utilizar el PLA, pero en esta ocasión la modificación no la hicieron utilizando solventes, por ejemplo, que es una cosa que sí nos ha llamado la atención a muchos de nosotros cuando estamos tratando de modificar fibras, ¿no? Que a veces usamos, por ejemplo, 10 litros de solvente para modificar 1 kilogramo de fibra. Parece poco amigable ambientalmente hablando, ¿no? Y además poco efectivo. Y nos limita mucho. No me lo imagino, por ejemplo, haciendo esto a escala industrial. Entonces, el trabajo de Alan hace una estrategia distinta. Extrusión reactiva. ¿Por qué no podemos procesar cosas que hagan reacción mientras los procesamos? Y eso es lo que sucede aquí. Ingresan los materiales en uno de los extremos, donde tiene la temperatura más fría, avanza, va aumentando también el valor de la temperatura, y al final obtenemos pellets
que podemos procesar de otra forma. En este caso, Alan también utilizó termocompresión. Esos pellets después fueron, se les dio forma para que obtuvieran estas piezas con la termocompresión. Y lo interesante acá fue, hicieron también esa modificación de las que les hablo, pero en extrusión reactiva, usando GMA, que es uno de los compuestos que había reportado uno de los artículos de Edgar, con el PLA, y después ya con ese PLA injertado, se utilizaron fibras de agave para después obtener un biocomposito que fue caracterizado. Entonces, primero es el PLA y verificar qué sucede después de que lo ponen muchísimo, bueno, en este experimento de intemperismo acelerado se le llama, ¿no? Pues cambian sus propiedades ópticas, bueno, por lo menos a ojo de buen cubero pueden notar ciertas diferencias, pero lo importante es también ver qué sucede con las propiedades mecánicas, ¿no? Porque eso también nos va dando idea cuánto tiempo puede ser útil esta pieza, este tipo de biocomposito, si es que lo tengo en la intemperie. A lo mejor van a ser 10 años, va a ser suficiente, pero si lo que estás diseñando, por ejemplo, es una banca, no quieres, o sea, sería un poquito tramposo no decirle a la persona que te esté comprando la pieza que en 10 años ya no va a tener banca, ¿no? Se va a estar sentando quizás en su propio cuerpo, directamente en el suelo, y provoque una lesión. Así que pues hay que pensar también en aplicaciones distintas. Esa también es una oportunidad para nosotros de dar ideas, de irnos en otras rutas, en otros caminos, porque tenemos que ir integrando la aplicación también en nuestro trabajo. Este trabajo lo desarrolló bajo la tutela de Milton Vázquez, Selén Cepeda, que creo que está por participar en esta semana, dándole su experiencia de, bueno, ¿qué va? Después de la licenciatura que sigue, en su caso hizo la maestría con el doctor Sergio Nuño, donde trabajó con nanotubos de carbono, y eso llamó la atención de Milton como para que digan, bueno, ¿y por qué no llevamos ese sistema que el doctor Sergio pues maneja prototipos muy pequeñitos, ¿no? A veces cajas de Petri donde está el polímero, los nanotubos, cosas muy pequeñitas. Si ven sus artículos van a notar que habla, por ejemplo, de 2 gramos, cosas por el estilo. Vamos siendo lo más grande. Entonces, la propuesta fue hacer rotomoldeo, pero no con nanotubos de carbono, porque, bueno, Selén tuvo la experiencia completa, ¿no? Sabe lo difícil que es sintetizar nanotubos de carbono a nivel, bueno, como lo hacen aquí en QCI. Se pueden comprar nanotubos de carbono, pero lo que utilizaron fue otro tipo de material también relacionado, una nanofibra. Y la nanofibra tiene una estructura distinta. Los nanotubos de carbono son como los del inciso A de esta figura. Esta es la nanofibra. Son como si fueran conitos de esos que ponen para que la gente tome agua, unos insertados en otros, y esta sería la fibra de carbono, como la que hace Soltec. Casualmente, ahorita les voy a presentar una imagen de una persona que actualmente trabaja en Soltec, también estuvo involucrada en un trabajo de estos de materiales compuestos. Entonces, una cosa que vieron es que los materiales como los nanotubos, así como lo presentó en seminarios el doctor Sergio Nuño, a veces se reúnen entre ellos, no se distribuyen bien. Entonces, si tú quieres darle una propiedad a un material, tienes que asegurarte que la distribución sea buena. Y la modificación que utilizaron, de ahí es que Luis Emilio está involucrado, fue con plasma. Entonces, modificaron la fibra y noten que en estos vialecitos, del lado izquierdo, la nanofibra no está bien distribuida, mientras que la suspensión del lado derecho sí está así. Y noten que también la composición es pequeñísima. La composición más alta en nanofibras en este tipo de recipientes fue apenas del 1%, ¿no? Pero tuvieron buenos resultados con el 0.01%. ¿Dónde se notaron? Por ejemplo, la resistencia al impacto. Entonces, este es un trabajo donde también se hacen mediciones a un montón de propiedades, se ve morfología, pero se ven otro tipo de sistemas, ¿no? Que abren la posibilidad de tener potencialmente sistemas mucho más resistentes, como los que mencionaba al principio, para aplicaciones específicas, donde, por ejemplo, las nanofibras le den la propiedad al material polimérico que forme la matriz de ese biocompuesto, de ese composito, perdón. Este trabajo fue desarrollado por Josué, me tocó conocerlo, alguna vez di una clase de módulo, fue a dar una plática de su tesis doctoral, que al final se vio integrada en este trabajo, y de Leo Cajero, que también puede identificar como profe actualmente del Departamento de Ingeniería Química,
de laboratorios y tal, trabajando también con Milton y con el doctor Francisco López Serrano de la UNAM y el doctor Antonio Martínez Richa de la Universidad de Guanajuato. Todos ellos personas muy, muy importantes. De la Mari, que era un gigante para lo del RMN, también trabajó aquí, y todo con una idea de Sergio. Bien, pues Sergio Nuño hace nanotubos de carbono, los funcionaliza, les pega grupos adicionales, verifica que en FTR haya cambios, que estén los cambios que él propone, también por RMN, también con XPS, ahí es donde entra Milton. Entonces, el doctor Milton no solamente está trabajando con materiales que se procesan a gran escala, sino también con esos pequeñitos que que el equipo de XPS puede detectar cambios a una escala muy pequeñita en la superficie de estos. Entonces, de ahí es que pueden ver, por ejemplo, muchas publicaciones de Milton que están relacionadas, por ejemplo, con películas delgadas, ¿no? Películas metálicas delgadas. Pero este trabajo sí es de polímeros, hacen también DCC y hacen una liberación aquí de un fármaco, creo que es hidrocortisona, no sé para qué es. No sé tampoco si hicieron un análisis muy profundo de que a lo mejor los nanotubos de carbono no son un material muy adecuado para utilizarlo en el cuerpo, pero fue una propuesta. Estos son dos trabajos míos que hice primero con el CEPROBI de IPN, que es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, del IPN, que está en Yautepec, Morelos. Vino este cuate que se llama Jaime Daniel Black Solís, el doctor Jaime, y trabajó con Jaime, le ayudó mucho Ponchito, Alfonso Barajas Cervantes, que es maestro en ciencias. Desarrollaron un material compuesto diferente. Cuando llegaron querían hacer algo mejor que era policaprolactona, por extrusión. Claro que no funcionó. Resulta que el material se fundía o tenía una temperatura de fusión tan bajita que lo que salía al final de la extrusora, que usaron la mini extrusora que tenemos aquí en el laboratorio para hacer prototipos chiquititos por extrusión, no descubrieron que no era adecuado. Y no es adecuado para qué tipo de aplicaciones. Lo que quieren usarlos en la industria, en la agroindustria. El CEPROBI tiene mucha relación con eso. Entonces, la propuesta fue que utilizaran un material distinto. Teníamos PLA y le dijimos, ¿por qué no usamos PLA? Y ya habíamos tenido también cierta experiencia, sobre todo Ponchito, usando PLA para formar películas y utilizar un aditivo. El aditivo es Ecoflex, esa es la marca, pero el polímero es polibutilen adipato copereftalato. Y ese aditivo le da propiedades mecánicas distintas. Por ejemplo, las propiedades mecánicas del aditivo son de que se puede estirar mucho, mientras que el PLA es muy rígido. Entonces, eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que quieren producir una fibra, un filamento, con aceite esencial de canela. El aceite esencial de canela no lo presentamos en este trabajo, pero supongo que va a ser un trabajo posterior. Tiene propiedades antifúngicas. Entonces hice una evaluación de que no crecieran hongos alrededor del filamento, porque lo que quieren es conservar alimentos. Así que es un trabajo que también es de materiales compuestos, es de polímero, con una aplicación totalmente diferente a la que no estamos pensando, por ejemplo, en conservar, por ejemplo, jitomates, ¿no? O hacer canastitas de estos donde ponen los berries y tal, que tengan propiedades antifúngicas per se, o sea, integradas, intrínsecas, por el uso de un compuesto distinto a los polímeros. Este otro trabajo lo desarrollaron el doctor Roberto Vázquez Fletes, a quien tengo mucho gusto de saludar del otro lado de aquí de la videoconferencia, y la doctora Rosa Gabriela López González Núñez, que pues estoy muy orgulloso de decir que fue mi alumna de doctorado, y también ella puso grado de maestría conmigo, desarrollando un proyecto de quitosano. Pero ese fue de rotomoldeo y una mezcla muy interesante. Esto salió publicado en el número especial del profesor Christopher Macosko, que también nos dio mucho gusto publicar en ese número, junto con el doctor Denis, obviamente con una idea del doctor Rubén González que nos gustó desarrollar. ¿Por qué? Porque resulta que esta mezcla de polietileno y nylon ya había sido muy estudiada incluso por el mismo Rubén, porque su tesis doctoral se trató un poquito de esto. A ver, ¿qué puede salir entonces distinto, no? Lo distinto es que el nylon es difícil de procesar. Se tiene, por ejemplo, si hay una atmósfera oxidante, cambia de color. Este gráfico es muy evidente que el nylon se empieza a degradar. Entonces, lo que hicimos fueron propuestas distintas. ¿Por qué no lo mezclamos antes en fundido? ¿Por qué hacemos dry blending? Y después lo molemos. Y esta fue el resultado, pero de un trabajo que
costó trabajo desarrollar porque el nylon ofrecía esas condiciones tan difíciles de procesamiento, pero al final se logró y obtuvimos propiedades relativamente decentes para el tipo de procesamiento. También pensamos en la industria y este mezclado en seco ofrece una alternativa para que el industrial lo lleve a esa escala. Y con esto cerramos, espero no estarme pasando del tiempo. El doctor Rubén González es el coordinador del cuerpo académico, prácticamente ha sido director de tesis de la mayoría de nosotros, hemos estado involucrados siempre en proyectos que están relacionados con él, con los temas que él desarrolla. Yo la maestría la hice con él, en codirección con Sergio Nuño, y ahí es donde conocí las mezclas. Mi director de tesis de licenciatura también fue el doctor Rubén. Y aquí presento un trabajo que realmente él participa como colaborador, ¿no? No hay otro miembro del cuerpo académico más que él en ese trabajo, que desarrolló con 2 universidades brasileñas, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Cinvestav Querétaro. Y es con el Cinvestav Querétaro que han desarrollado muchas películas. Entonces es un tipo de procesamiento distinto y que estamos retomando, que actualmente se puso en contacto con nosotros el doctor Efraín Aguilar Garnica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, egresado del doctorado en Ciencias Ingeniería Química. Disculpe, profesor. Sí, dime. Hay unas preguntas en la bandeja de entrada. Ok, si quieres la leo al final, ya casi estoy terminando las presentaciones, ¿ah? Entendido. Un par de diapositivas más y nos vamos. Entonces, lo interesante de este trabajo es que utilizaron almidón que provenía de arroz y de maíz, con el mucílago de nopal, que la carrilla del IPN es que todos quieren hacer con el mucílago de nopal, no es la excepción. El mucílago de nopal aparentemente no solamente ayuda al procesamiento, sino también hace una modificación también utilizando un plastificante, porque el almidón no es fácil que se forme una película con este material. Pero es el futuro, porque queremos películas que puedan ser utilizadas, por ejemplo, en la industria. No sé si han notado, pero en los sitios donde se están plantando los berries, hay muchas películas que protegen a los cultivos y que tienen cierta función. Sustituir el polietileno utilizado ahí puede ser utilizando un material alternativo, pero que cumpla las propiedades. Entonces, otra vez, utilizar plastificantes, utilizar el mucílago de nopal, ver si tienen buena permeabilidad, porque esa es una característica esencial de las películas, pues también es importante, además de las propiedades mecánicas. Y este último trabajo con el que voy a cerrar la sesión es un material bicapa. De hecho, casualmente, como vine acá al laboratorio, tengo oportunidad de ver uno de los prototipos que hicimos acá en la tesis doctoral del doctor Roberto Carlos Vázquez Fletes. Y si lo notan, la pieza original es esta, ¿no? Es como un rotoplas chiquitín. Nomás a escala, obtenemos materiales de este tipo, pero si jugamos con la forma en que estamos alimentando el material y la composición de cada una de las capas, pues logramos materiales como este. Entonces, el logo del PIT tiene ese espíritu, ¿no? Tiene un material verde, que es la matriz polimérica, un material cafecito en forma de líneas, que son las fibras de agave, en estas propiedades medidas en TGA de degradación térmica, y finalmente unos espacios circulares en blanco, que es un agente espumante. ¿Dónde se puede ser interesante este asunto? Pues para que no haga cosas como Pedro Antonio Flores en vivo, cuando agarró a patadas un recipiente en competencia del rotoplas y lo abolló. Normalmente estas piezas no están diseñadas para que suceda eso, pero jugamos un poquito con la composición para tener, por ejemplo, mejores propiedades de aislamiento. Si ustedes están almacenando, por ejemplo, tienen su calentador solar y lo alimentan a un recipiente, a un tinaco que tenga estas características con un material espumado que lo va a mantener a cierta temperatura respecto a la temperatura del medio ambiente, pues ya tenemos una alternativa. Y de nuevo, estamos pensando en aplicaciones que puedan tener utilidad y además que tengan como una estética distinta, ¿no? La fibra de agave aquí en realidad no se utiliza como refuerzo, se utiliza como una especie de relleno, como lo reportan en el trabajo de Eric y la biodegradación. Bien, les decía, son las últimas diapositivas porque lo que queremos ofrecer es oportunidades de colaboración. ¿Cómo se pueden integrar? Sé que la mayoría de ustedes ya
bueno, son alumnos de la UDG, pero a lo mejor esta plática la puede ver más gente y tenemos espacios abiertos tanto en los veranos de la investigación científica, perdón, de la Academia Mexicana de Ciencias, como en el programa del CIN, donde vamos a recibir este ciclo a una chica de una universidad, de un tecnológico del Estado de México, y a un chico de la Universidad de Nayarit para trabajar con nosotros en materiales compuestos, pero para los que están aquí en la UDG, pues, ¿dónde van a hacer el servicio social? Tenemos 4 opciones: que vayan al laboratorio de síntesis, donde la jefa es la doctora Ale Pérez, que vengan acá al laboratorio de sistemas poliméricos multifásicos para hacer procesamiento con el doctor Rubén González, o que hagan caracterización con el doctor Martín Arellano en el laboratorio de espectroscopia, o que se vayan a la gran escala, que se vayan a la planta piloto con el doctor Milton en el LIDE3, o hacer prácticas profesionales, que es casualmente la exigencia que tuvieron las caretas en este año que ha estado de locura, fue que como reteníamos a los alumnos que estaban colaborando en ese proyecto, pues les ofrecimos prácticas profesionales. Así que las horas de prácticas profesionales se pueden obtener trabajando en nuestros laboratorios. Y la última opción es que pues, le peguen a la ñoñería. Pueden desarrollar proyectos, o sea, hacer el learning by doing, pero la ruta que yo considero que es más adecuada es que hagan la especialidad y que vean que esa especialidad tiene aplicación, que nos den oportunidad de desarrollar proyectos donde pongan en práctica los conceptos teóricos que vieron con el doctor Haas, con el doctor Rubén, con el doctor Martín Rabelero, y que desarrollemos cosas que puedan ser temas de tesis de la maestría y doctorado, tanto de la maestría en ciencias, bueno, de los posgrados de ciencias en ingeniería química, o los de materiales, donde está también el doctor Milton, o de procesos de tecnológicos, donde está el doctor Edgar López Naranjo. En el directo está Edgar, en el tradicional está el doctor César Gómez, o también el de la maestría en ciencias de productos forestales, donde la doctora Ale Pérez tiene una presencia importante. Así que, bueno, si quieren, tengo entendido que ya tenemos poco tiempo porque me extendí mucho, pero con mucho gusto voy a tratar de dar respuesta a las preguntas que hayan llegado a través del chat. Si es que las puedo ver, aparentemente. Ok, bien, ya las puedo ver. Dios mío, son un montón. Ok. ¿Existen polímeros que sean 100% biodegradables? Sí, pero que no tienen propiedades muy adecuadas. María Esther Cruz Muñoz. Es decir, hay que pensar siempre en eso, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Es biodegradable, sí, pero ¿te quieres subir, por ejemplo, un avión que sea biodegradable? ¿Tienes ganas de que desaparezca en el aire junto con todos los pasajeros? Quizás no. Entonces, hay que pensar no solamente en el polímero como si fuera una especie química aislada. Quiero un producto, y también estamos todavía en etapas incipientes con el QUAD, con el rector del QUAD, el doctor González Madariaga, para desarrollar proyectos con gente de diseño industrial, ¿no? Porque hay que pensar, ¿para qué quieres un 100% biodegradable? ¿Te lo vas a comer? ¿Tienes intenciones de hacer eso? A lo mejor ahí sí conviene que sea 100% biodegradable. ¿Pero tiene buen sabor? ¿Aceptarías comerte lo que...? Es decir, por ejemplo, hay un montón de polímeros que tienen esas posibilidades, pero también el PLA, por ejemplo, alguna vez alguien hizo un experimento así como dejándolo ya afuera y a ver si se degradaba. No necesariamente. Necesitas condiciones de humedad, necesitas condiciones de temperatura que aceleren ese proceso. Sí se biodegrada, pero no es una cuestión de horas. Así que hay que tener como siempre en mente esa balanza, ¿no? Ok, Ivonne Saraí pregunta si hay desarrollo de investigación sobre fibras sintéticas para la industria textil aquí en CUSEI. No hemos desarrollado eso, pero está muy interesante porque pues, al final son los poliésteres, ¿no? Siempre hemos identificado que es una industria grande, pero de hecho ya no hay celulosa y derivados, se transformó para hacer Soltec, ¿no? Entonces, lo que está más cercano de las fibras sintéticas y que hemos explorado un poquito, porque hemos intentado utilizar también la fibra de Soltec para hacer unos prototipos, es con fibra de carbono, pero no otras fibras sintéticas. No para textiles, pues, no tan delgaditas. No procesamos materiales tan delgaditos. Ok. Alejandra Natalí pregunta, ¿se toma la fibra de desecho de la industria tequilera, el bagazo, o es directamente del agave crudo? No, es del desecho de la industria tequilera. Y además, ese desecho tiene un acondicionamiento posterior. No se usa tal cual como sale del proceso de
de la extracción del juguito, ¿no? Que produce el tequila. Pero sí es buena pregunta. No es una alternativa, no se usan las hojas, que tienen un montón de agua, en realidad tienen muy poca fibra, no vale la pena. Pero sigue siendo basura, ¿eh? Dicen que hacen composta, pero realmente la cantidad de residuos que tiene la industria tequilera en realidad no han sido aprovechados. El día que lleguemos realmente a una aplicación donde se saque provecho económico de esto, creo que lo van a empezar a vender, pero no hemos llegado a ese tema. Ok, Juan José Torres pregunta, ¿qué propiedad destaca más cuando se le agrega a la película de grafeno a la celulosa? Creo que la principal característica es la absorción. Absorbe mejor el colorante rojo al cual la exponen a este material, pero también debe ser las propiedades mecánicas, aunque no las miden. Recuerden que eran como gotitas, ¿no? Pelotitas. No es susceptible para hacer mediciones. Ok, Brian Carrillo va a dirigir al aprovechamiento. ¿Qué tanto recomienda ser investigador docente que tenga los polímeros que se han propuesto como comestibles, las cuales se encapsulan en el agua? Bueno, eso ya existe. No sé si estamos no muy acostumbrados a comer plástico, pero a veces sucede hasta con el sándwich, ¿no? Que le das la mordida y ya te tragas un pedazo de plástico. Todo depende. Creo que una de las propiedades que intenté mencionar hace un momento fue propiedades organolépticas, ¿no? Si las cosas saben mal, por ejemplo, en Ceprovi hacen mucho desarrollo también de películas comestibles. ¿Qué tal si le empezamos a la fruta para conservarla mejor, pero luego bajamos, ¿no? La comes tal cual? Entonces, si modifica el sabor, no es una buena estrategia. De recomendarte ser investigador, docente, si me preguntas a mí, yo digo que sí, está muy padre, está divertido, no he repetido cosas pues, de las que me ha tocado trabajo, que he realizado de trabajo de investigación, siempre ha estado como muy padre estarse involucrando más gente, de que hay proyectos que salen, por ejemplo, de lo que tú pensaste que podías hacer, y eso es difícil encontrar en la industria, ¿no? A veces te desarrollas mucho en un área y si no estás cambiando constantemente o de puesto o de empresa, se enfrascan en cosas que son similares, ¿no? La investigación te ofrece justo lo contrario. Es un área, en ese sentido, muy divertida. Es difícil entrar, si quieres hacer eso, es hacer, como lo hicieron varios de mis compañeros, un postdoc por fuera. Yo realmente tuve suerte pues de estar como contratado prácticamente al salir la licenciatura, pero digamos que por motivos diferentes a la investigación de polímeros. Yo era jefe de un laboratorio de cómputo y sigo un poquito involucrado en temas que tienen que ver con simulación y cosas de esas, pero me contrataron originalmente para hacer eso digamos que la oportunidad que me ofreció el doctor Rubén de trabajar con él, pues abrió otras puertas, ¿no? Y en eso seguimos. Está interesante. Ok, Ernesto Guadalupe pregunta qué oportunidades hay, las que tú quieras, así que les voy a compartir la presentación para que ustedes la tengan y puedan ver los datos de todos nosotros, ¿no? ¿Cuántos años llevo estudiando procesamiento de ingeniería de polímeros? Tanto así como he estudiado, tengo que reconocer algo, ¿no? La primera cosa que no está tan padre fue que yo no llevé la especialidad de polímeros. Entonces, es una cosa que no recomiendo que ustedes hagan. ¿Por qué? Porque es mucho más interesante trabajar en el laboratorio de cosas que conoces. Entonces, el doctorado fue cuando ya hice llevé la materia, pero hablar de polímeros, pues desde el 98 que hice mi tesis de licenciatura, fue el primer acercamiento, ¿no? Con mezclas. Tania, ok, dice Tania Daniela Covarrubias, a lo que acabo de comentar sobre sustituir el material de propileno o otro tipo de polímero para el desarrollo de películas. ¿Cree que en su totalidad se pueda desarrollar un material que lo reemplace completamente? No creo, así el reemplazarlo está difícil porque es muy barato, no queremos pagar por él. Que haremos algo desechable, que funcione, que además se biodegrade. Es demasiado, cuesta. Yo creo que la estrategia, el futuro de todo esto, y lo estamos viviendo, es que ya tenemos que modificar nuestras costumbres, ¿no? ¿Qué consumimos? O sea, llevar la bolsa para traer pan o para traer algo perecedero, no está tan mal, ¿no? Reutilizar algunas veces la bolsa. Pero a ver, cosas que yo no quiero, por ejemplo, pensar en materiales que me voy a llevar a la boca eventualmente, por ejemplo, como el jamón, los quesos, que no tengan un plástico que los mantenga en buen estado. Entonces, depende, pero los de un solo uso, sí, yo creo que
vamos a tener que descartarlos eventualmente, ¿no? Que el costo de producción de las fibras de este tipo, como las de agave, son mayores. No, Kevin, Yael Morales, es gratis prácticamente. O sea, si llegamos nosotros a cualquier industria tequilera, nos pueden dar gratis la fibra. Es basura. Nadie la quiere. Claro, cuesta procesarla, ¿no? Hubo una vez un grupo de personas del TEC de Monterrey, lo voy a decir así con todas sus palabras, que intentó, digamos, hacer un homenaje a los materiales que desarrollamos nosotros y no le salieron. No le salieron y se acercaron, ¿no? Para decir, oye, ¿y pues cómo le hacen? ¿Qué cuesta? El conocimiento, el know-how, también cuesta y no quieren pagar por él. Así que no es nada más también agarrar basura y procesarla. No es tan sencillo como se ve. Fernando Axel dice, ¿cuál es el mayor obstáculo que se podría presentar en la investigación de nuevos polímeros? Insisto, lo dije al principio, biomedicina y sintetizar un nuevo polímero es esperarte a protocolos de 10 años para que evalúen en ratas, en otros seres vivos, si no es tóxico el material. Nanomateriales en medicina también es muy arriesgado trabajar con ese tipo de materiales porque no sabes qué va a suceder después de su utilidad como en la terapia, ¿no? Tomas un hidrogel, por ejemplo, el hidrogel libera de forma controlada el fármaco, pero ya después de que lo liberó, ¿qué sucede con el hidrogel que está cargado con nanopartículas de no sé qué cosa? ¿A dónde se va? ¿Al riñón? ¿Se acumula en qué parte del cuerpo? ¿Qué sucede si lo usas de manera continua durante 5 o 10 años? No sé. Eso es un poquito arriesgado. Así que depende de la aplicación. Si hay síntesis, hay un montón de síntesis nuevas, pero tienen que tener potencial, es decir, que tengas a la mano materia prima para poderlo sintetizar. Ya fue lo de la petroquímica, ¿no? Tenemos petroquímica, podemos desarrollar polímeros, pero incluso la planta de polietileno, del polietileno que usábamos nosotros para el rotomoldeo, ya la cerró Pemex, por ejemplo. Así que a lo mejor ya no es tan buen negocio. Leonardo Fernando Palacios, ¿qué características debe tener un polímero con base a su reacción de síntesis y de qué varía una a otra? Fíjate en la estructura de la molécula del monómero, es la que va a definir las propiedades. Si el monómero tiene grupos grandes, el polietileno, ya vieron que es una estructura bien sencillita, ¿no? Se acopla bien entre ellos, pueden tener enlaces de hidrógeno. Eso le va dando las propiedades que va a tener al final a la macroescala el polímero, ¿no? Siempre hay que fijarnos en la química. La química es la que define las propiedades. ¿Quieres que no sea tóxico? ¿Quieres que no interactúe con el agua? ¿Quieres que sea hidrofóbico? Pues los grupos funcionales son los que definen qué característica va a tener. Entonces, bueno, las dificultades que puede tener la síntesis más bien es un tema de gente del departamento de química, pero siempre es interesante para nosotros. Daniela Covarrubias, ¿qué tanto recomienda a su experiencia especializada en procesamiento de polímeros? Por trabajo hay un montón de trabajo. No sé si ubican la farmacéutica Pisa, ¿no? Pero su chamba es mezclar cosas, porque no sintetizan fármacos, los compran de varios sitios, o por ejemplo, imaginen el producto clásico del electrolit, ¿no? Agua destilada, con glucosa, con electrolitos disueltos, después empaquetada en polipropileno. Si sabes de procesamiento de polímeros, muy probablemente tengas un lugar de trabajo en Pisa, ¿no? Y no es la única industria, hay un montón de empresas que se dedican a la inyección de plásticos para la industria automotriz que necesitan gente que sepa de procesamiento de polímeros. Así que a mí me parece que es un buen escenario laboral. ¿Qué propiedades hacen tan especial las fibras de nopal y por qué están mencionadas en la región? Moisés, creo que mencioné lo del mucílago del nopal, Moisés Jauregui, solamente una vez, ¿no? Y fue un trabajo del poli. Entonces, no sé exactamente qué, pero la lógica es muy simple, es un recurso renovable. Los recursos renovables hay que buscarles utilidad y tienen muchas propiedades. No quiero hacer alusión a un capítulo de Madería de todos los ángeles donde sí decían que la babilla del nopal, del licuado del Papá Antonio, pero pues tienen muchas propiedades, eso es cierto, ¿no? En materiales quizás no tanta, sí como plastificante para el almidón, pero es una aplicación específica. Janet Díaz pregunta cuál fue la propuesta o qué fue lo que cambió de las investigaciones existentes en el procesamiento del nylon en su investigación. Utilizamos hielo seco, o sea, el CO2, como piedritas esas que sueltan como vaporcito, el hielo seco dentro del molde.
de procesamiento. Eso evitó que tuviéramos una atmósfera oxidante. Así que ese fue el know-how que llevó a Rubén, le llevó varios meses, estuvo en una estancia en Laval. A mí me tocó compartir con él, coincidimos un par de semanas, pues, cuando él estaba desarrollando eso, pero le estaba costando trabajo lograr que la muestra no saliera amarillenta, pues parecía como que si ya estuviera viejita, ¿no? De un día durante el procesamiento. Bueno, ya me voy rápido con las últimas preguntas y agradezco a la paciencia de todos ustedes. Raquel Ordóñez dice, aparte de las ciencias de ingeniería química, ¿qué otras maestrías irían acorde al doctorado en procesos biotecnológicos? Hay una maestría de procesos biotecnológicos. Por ejemplo, el doctorado de Eric es en procesos biotecnológicos, pero si realmente te quieres dedicar a materiales, no creo que sea la mejor opción, porque hay pocas opciones ahí. Creo que ellos están más dedicados, por ejemplo, a la maestría, estoy seguro. Por ejemplo, me viene a la mente Hugo Méndez, que es mi invitado para el próximo seminario de investigación en ingeniería química. Él produce biogás a partir de vinazas, que es otro residuo de la industria tequilera. Está interesante, pues, pero no tiene que ver con materiales, ¿no? Y es más un tema de control, ñoñería, de matemáticas pura. Arancha Martínez, ¿de qué otra manera considera que se podrían usar los desechos de la industria tequilera? Mencioné los de las vinazas, que es creo que el desecho más peligroso, ¿no? El residuo de la fibra no es tan crítico. Contaminar los ríos y el agua, a la cual tienen acceso toda la gente que vive alrededor de las industrias cerca de las plantas de producción de la industria tequilera, sí puede ser un problema, ¿no? Hay que plantear cosas para hacer con las vinazas. Johan Sebastián Aguayo dice, no sé si ya le preguntaron, pero ¿puede ser el servicio social? Sí. Paula, tengo una duda, si alguna vez los polímeros son 100% cristalinos, así como los metales, no. Sí medimos cristalinidad, pero normalmente lo que tenemos son regiones, ¿no? Como cristalinas y amorfas, y lo podemos ver por ejemplo, en la opacidad, en la translucidez o las propiedades ópticas que pueden tener algunos polímeros. El polietileno no es de esos. ¿Sí? El poliestireno, cosas por el estilo, que tienen capacidad de ser como más transparentes, pues son otro tipo de arreglos, pero ninguno de ellos es 100% cristalino. Brian Carrillo, ok, bien. Sí, Adriana Nayeli de la Cruz, es posible trabajar en investigación de materiales, porque la industria ya está viendo que es importante invertir en esto. Ya no es suficiente con utilizar materiales que la gente nos ofrece, ¿no? Esa es una buena materia prima, ¿no? Desarrollo la tuya. Obviamente en función de la aplicación. Ida Cepeda, ok. Ok, sí ha explorado un poquito lo que Veida señala, se han utilizado, por ejemplo, la mayor cantidad de fibra de agave posible, sí, o sea, llegar a porcentajes altísimos. Por ejemplo, el rotomoldeo, debemos meterle la fibra que podíamos, pero si ya no hay material polimérico suficiente, que la rodee para que se integre. Imagina que estás desarrollando como una hoja de triplay, ¿no? Es acerrín con un termoestable, con un polímero termoestable, una resina. Si no hay suficiente resina, el acerrín que no quede impregnado con esa resina se empezaría a desprender. Y eso es lo que tuvimos como experiencia con fibra de agave a los porcentajes. Ok, sí, el PLA con agua caliente no es muy resistente. O sea, puede tener problemas de deformación. No se va a fundir, pero sí se va a deformar. Entonces, no es solamente lo de la presión al agua. De hecho, el PLA es muy rígido. Lo puse creo que en la diapositiva de Jaime Black. Puse los rollos de impresión 3D, son de PLA. Muchos de ellos son de PLA. Y cuando imprimes te das cuenta que es un material muy rígido. Y la bronca del material rígido no es ninguna, pues. Depende de la aplicación. Pero si lo pones a una fuente de calor, va a empezar hablando. Así que si estás cerca, por ejemplo, con impresión 3D de un foco, o si imprimes una lámpara, es probable que se deforme. Así que hay que tener cuidado con eso. Ok. ¿Cuánto tiempo trata de degradarse la fibra de agave? No tengo el dato exacto. A lo mejor Eric y Jorge Roleo también son más expertos en eso. Pero no es rápido, ¿eh? Porque yo veo montañas cerca de la producción de tequila.
Ok, gracias por la respuesta. 4 a 6 meses, no sé, es un dato. Y Daniel Lizalde, la absorción de contaminantes como el plomo, ¿podría mencionar algún ejemplo de reutilización o se pudieron volver a aprovechar? El residuo de plomo no tanto, en realidad lo que tienes que hacer con la contaminación es alejarla del agua. Nuestro recurso más valioso siempre va a ser el agua. Entonces el plomo o el cromo que pueden absorber estos materiales, en realidad lo quieres retirar del agua. Ya la disposición de estos es distinta. Entonces normalmente lo que se utiliza es una solución totalmente distinta al agua, donde se remuevan ese cromo absorbido y ese plomo absorbido para que sea dispuesto de otra forma y que el material compuesto pueda ser reutilizado. Pero toma en cuenta eso, no hay nada más valioso que el agua. Y Genoveva Fausto, ya la última, buenas tardes. Complicaría la incorporación de nuevos materiales, ya que la fibra o algunos... No, al contrario, dice que si puede complicar el procesamiento, la incorporación de nuevos materiales. No, o sea, si quieres, por ejemplo, un nuevo material, lo queremos probar, ¿no? Si es una fibra sintética también se puede utilizar, la fibra les digo que hemos tenido algunas experiencias con fibra de carbono, también de Soltec. Todo depende de qué quieres hacer. Por ejemplo, si quiero incorporar fibra de carbono de Soltec, hay un proyecto con Inglaterra, me acordé que estamos utilizando fibra de carbono reciclada. Fibra de carbono que ya había sido, por ejemplo, parte de un reciclaje de avión. Tienen sistemas para, por ejemplo, quemar todo el material, pero la fibra de carbono va a permanecer ahí y la recuperan. Y la fibra de carbono se reincorpora a otro material distinto. ¿Qué quieres hacer con eso? La fibra de carbono va a estar en cachitos, ya no tiene tan buenas propiedades mecánicas, pero puede ser resistente térmicamente. Entonces, todo depende de cuál es la aplicación que ves en mente, ¿no? Que tienes en mente para esos materiales. Así que con eso me despido. Les agradezco en serio muchísimo que hubieran aguantado había amenazado con un tour de foros, pero estuvo medio trompicado. Esta como revisión de los artículos que mis compañeros y yo hemos desarrollado en los últimos años, pero insisto, la invitación está extendida, está abierta para que se incorporen a la especialidad, vean que tiene potencial, no solamente para desarrollar proyectos con nosotros, sino también allá afuera. Creo que después les vamos a integrar un listado de nuestros egresados, ¿no? ¿Dónde están laborando actualmente? Y qué significó el haber trabajado con nosotros, ¿no? Creo que muchos de ellos van a ser buenas referencias para ustedes. Así que les agradezco mucho su atención. De nueva cuenta, agradecemos al doctor Gudiño por su exposición bastante explicada. La verdad es que consideramos que es una buena contribución a la comunidad estudiantil y los invitamos a las próximas conferencias de esa semana especial de Ingeniería Química que hemos realizado para la comunidad estudiantil, específicamente la del día de mañana a la 1 de la tarde, que se titula ¿Qué hay después de egresar de Ingeniería Química? Los invitamos a que asistan. Muchas gracias, profesor. Vale, muchas gracias a todos. Que estén muy bien.